Estamos en vivo y en directo desde el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República para transmitir el conversatorio Realidad, Desarrollo y Autonomía de los Pueblos Amazónicos Abrazando Peruanidad, evento organizado por la Presidencia del Parlamento Nacional. Precisamente estará presente el titular del Parlamento, Víctor Isla Rojas, para ofrecer unas palabras de inauguración. Asimismo, se desarrollarán a lo largo de este conversatorio 4 mesas de trabajo. La primera de ellas está relacionada con el desarrollo de autonomía en las historias de los pueblos amazónicos. La segunda mesa de trabajo está referida a las civilizaciones originarias y modernidad no depredadora, cosmovisión originaria, organización social y aprovechamiento sostenible del bosque. También se desarrollará una tercera mesa de trabajo sobre la biodiversidad y desarrollo sostenible, alimentos, medicina natural, oxígeno, paisaje y cultura. Y la cuarta mesa de trabajo será sobre el tema experiencias de emprendimiento comunal y privado en la era global, cómo hacer rentable el bosque amazónico en pie. Entre los expositores que estarán presentes en este conversatorio Realidad, Desarrollo y Autonomía de los Pueblos Amazónicos Abrazando Peruanidad están el señor Valdemar Espinosa, Alberto Chirif, así como el señor Alejandro Camino, Oscar Espinosa. Además, otro expositor es el señor Kenneth Reategui, Norma Fuller, Ana Rosa Sáenz. Del mismo modo estará presente también la congresista Carmen Omonte, esto de acuerdo al programa que tenemos a desarrollar en este conversatorio. Forman también parte del panel Daisy Zapata, vicepresidenta del IAIDICEP, e Ismael Vega, también de esta organización. Se da inicio entonces al evento Conversatorio Realidad, Desarrollo y Autonomía de los Pueblos Amazónicos Abrazando Peruanidad. Escuchemos. Desarrollo y autonomía de los pueblos amazónicos, abrazando peruanidad, que se realiza por especial encargo del señor presidente del Congreso de la República, señor congresista Víctor Isla Rojas, para tratar sobre cómo aprovechar eficientemente el bosque amazónico sin depredarlo y desplegando las capacidades y conocimientos de los pueblos originarios de nuestra milenaria Amazonía, mejorando la calidad de vida y la fortaleza de sus familias y comunidades. Saludamos en la mesa al señor presidente del Congreso de la República, señor congresista Víctor Isla Rojas. Lo acompañan el señor Hernán Sumaeta Vázquez, vicerrector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Igualmente, el señor José Carlos Morante, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el señor Abel Mejía Marca Cusco, rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y el señor Alberto Pizango Chota, presidente de AIDECEP. Saludamos también la presencia del señor defensor del pueblo, doctor Eduardo Vega, la señora embajadora de Cuba, la señora Juana Martínez González. Para ellos, muy bienvenidos. Para la inauguración de este conversatorio, palabras del señor presidente del Congreso de la República, señor congresista Víctor Isla Rojas. Señor presidente, por favor. Muy buenas noches. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Señor Hernán Sumaeta Vázquez, vicerrector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, nuestra querida UNAP. Señor José Carlos Morante, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Señor Abel Mejía, rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Alberto Pizango, mi amigo, mi paisano, alto amazonés. Alberto es de Balsapuerto, yo soy de Santa Cruz. Él es de la cuenca del Paranapur, yo soy de la cuenca del Guayaga, con la quebrada que es el Armanayaco. Así que estamos en familia. Doctor Eduardo Vega, defensor del pueblo, señora Juana Martínez, embajadora de Cuba. Quiero mencionar a los expositores como una muestra de agradecimiento y gratitud por su presencia. El doctor Valdemar Espinosa, el doctor Alberto Chirif, don Santiago Manuín, de quien tenemos mucha referencia
y conocemos de su trayectoria y de su participación en la lucha en Bagua. Paula Letz, Alejandro Camín, Óscar Espinosa, Daisy Zapata, no sé si está por acá, a algunos les toca estar mañana, Ismael Vega, Kenneth Reate del IAP, Norma Fuller, Richard Chis, se pronunciará así, William Guerra, dice Apu de Lamas, Alberto, que lo dije, Federico Murrugarra, Miguel Paz, Sandro Aquino, Erika Caro, Alberto Uraco Canaquiri, Pepe Álvarez, que también estará mañana, Eduardo Amurrurtu, Bernardo Roca Rey y otros invitados. Yo siempre, en las presentaciones que tengo, muestro y lo señalo mi absoluto orgullo por ser amazónico. Y lo digo que soy amazónico no para que me identifiquen, porque estoy seguro que ni bien me escuchan hablar se dan cuenta que soy de la Amazonía. Entonces, el orgullo del amazónico no es una cuestión de cliché, sino por el contrario, los amazónicos le vemos como una reafirmación de identidad. Señalamos permanentemente que una persona, una mujer o un varón, jamás debe olvidar sus orígenes. Y no olvidar sus orígenes, evidentemente, es reafirmar el compromiso con la familia y con la tierra. Y la familia abarca todo, desde la familia consanguínea, la familia que uno va construyendo en los espacios de educación inicial, primaria, secundaria y universitaria. Aunque en mi época de inicio en Santa Cruz no había inicial, entonces, pero como yo soy hijo de maestra, he tenido la suerte de poder ir a la escuela permanentemente con mi madre, todavía sin tener edad escolar, porque no había inicial, pero me permitía esa licencia de poder entrar a los salones. Eso es parte de la identidad que se tuvo nosotros en la formación de nuestros pueblos, porque ya estoy a puertas de cumplir 45 años, o sea, a ojo de buen cubero, el 68, he nacido el 70 y tantos, en los pueblos todavía no había implementación de etapa inicial. Entonces lo que teníamos la suerte, íbamos aprovechando los espacios a meternos en los del transición, porque todavía primer grado creo viendo el otro concepto, entonces nos metíamos. Entonces yo comenzaba a tener alguna formación por ser privilegiado hijo de maestra de poder meterse a los centros a los salones de impartición de clases. Entonces, esta formación de casa amazónica, definitivamente, con los que somos amazónicos, cuando ya salimos de nuestro territorio, para hablar de alguna manera, y viendo que en este proceso de la República, nos guste o no reconocerlo, podemos ver que la Amazonía ha tenido un abandono o una falta de atención de larga data. No es culpa, y aquí no estamos para buscar culpables, no es culpa del gobierno anterior o del antepasado, o no es mérito de este gobierno, no queremos verlo así como querer darle una atención. Lo que se trata es revisar el pasado, pero para no cometer los mismos errores. Hoy día me he permitido sacar unas notas referentes a nuestra Amazonía. Yo estoy convencido que hasta la fecha el país tiene pendiente una deuda con la Amazonía. En cierta medida, el centralismo que padecemos desde inicios de la República ha logrado que aún en pleno siglo XXI todos los esfuerzos sean insuficientes para lograr disminuir la brecha entre la pobreza existente en los pueblos amazónicos y la riqueza de una u otra forma se viene generando en nuestro país. De allí que vea este foro, este evento, como una gran oportunidad para lograr un desarrollo pleno de lo que se considera un capital, un activo natural, no solo del Perú, sino de todo el mundo. Se requiere buscar las fuentes de desarrollo de manera sostenible, pensando en las futuras generaciones. La riqueza que se busca de manera rápida, sin pensar en la conservación de nuestros paisajes y entornos naturales, es una riqueza que rápido se puede ir. Yo entiendo, como presidente de un poder del Estado, del poder legislativo, que el Perú requiere de la explotación de sus riquezas, manifestadas en recursos naturales, extractivos o renovables,
Pero esta necesidad se tiene que hacer de manera inteligente, pensando en la conservación de nuestro principal capital, la Amazonía, para que de ella gocen las futuras generaciones y para que siga cumpliendo con su rol de gran fuente de oxígeno y captura de carbono para la humanidad. A diferencia de lo que se puede pensar, hoy la comunidad internacional es consciente que la Amazonía se debe preservar. Los cultivos industriales que generan riqueza pasajera, si no se tratan de manera controlada y amigable, puede deforestar el bosque amazónico y acabar con fuentes de agua y de captura de carbono, así como con especies naturales vivas que solo se desarrollan en el territorio amazónico. La ciencia recomienda hoy que es posible apostar por la explotación del bosque siempre y cuando se preserve. Y la mejor forma de hacerlo es dando prioridad a lo local, a lo que siempre estuvo allí, a lo que contribuye con mantener nuestro ecosistema. En ese sentido, quisiera graficar mi reflexión con algunos ejemplos. En el bosque amazónico se ha dado prioridad al cultivo industrial, que puede tener entre sus protagonistas a la palma aceitera. Sin embargo, en la misma selva crece una fuente de aceites nativa, el aguaje, el aguajal. Cuando uno viaja por la zona del Datén del Marañón, los que han tenido oportunidad, podrán ver que aproximadamente unos 15 a 20 minutos la avioneta vuela encima de aguajales, es interminable. El aguajal, que sin alterar el medio ambiente puede contribuir a satisfacer la demanda de aceites que hay en el mundo. Igualmente, en el mundo hay toda una tendencia de consumo de frutas exóticas o selváticas. Allí tenemos el maracuyá, del cual Brasil aprovecha nuestra indiferencia y lo ha convertido en una gran fuente de exportación. Otro elemento es la biotecnología. La selva amazónica es todo un gigantesco laboratorio natural que sin embargo no es aprovechado por la ausencia de biólogos, químicos y científicos especializados. Hemos podido revisar y vemos que Costa Rica y Colombia han concesionado a laboratorios de gran prestigio miles de hectáreas de bosque natural y virgen, para que allí los científicos descubran desde las plantas y animales las medicinas que en el futuro sanarán al mundo. Estos países no depredan el bosque tropical y a cambio reciben el dinero de las patentes y se benefician con la transferencia de la tecnología. Y así también podríamos hablar de otras industrias sin chimeneas, como el turismo, que tiene un gran potencial, y los bonos de carbono, que pueden significar un tratamiento profesional de los bosques tropicales a cambio de recursos económicos que da el mundo a quien cuida los árboles que habitan en bosques nativos. Es necesario un gran debate nacional para que se entienda que somos conscientes que la selva se debe explotar, pero con inteligencia, con sentido común, ese que tienen sus propios habitantes, para que de esa manera tengamos selva para rato. La selva es una reserva de recursos naturales, tiene animales, plantas, grandes extensiones de tierra y agua, pero si no lo cuidamos, las plantas, los animales se pueden extinguir, los bosques se pueden deforestar y el agua desaparecer. Así, la gran selva de la Amazonía puede seguir el camino de África, en el sentido de la pobreza y de la deforestación. Eso lo podemos evitar con eventos como esto, haciendo seguro un poco, pudiendo conversar, que llaman al cuidado de la selva para su correcta explotación, invitando así al desarrollo sostenible. Nuestros pueblos amazónicos necesitan recursos, qué duda cabe. Para ello necesitamos explotar los recursos que abundan en nuestra selva, pero debemos hacerlos con políticas públicas con sentido de futuro, que busquen la nula alteración de la armonía y equilibrio de especies naturales que abundan en la selva. Hay que preservar a la Amazonía para el mundo y a nuestras futuras generaciones. Allí está nuestro reto y allí el núcleo de mi apoyo. Estimados compatriotas, asistentes a este evento, cuenten ustedes con mi total colaboración para, dentro de lo poco que podamos hacer de la Amazonía un punto de encuentro, de riqueza incluyente, de desarrollo para todos. Este es el horizonte que debemos buscar, el de la armonía con la naturaleza, y siempre pensando en nuestros hermanos que ven en la selva no solo un lugar donde nacieron, sino a la madre tierra que los cobija. Yo recuerdo mucho, para finalizar, en la lucha amazónica, y aquí tenemos al dirigente amazónico, Alberto Pizango, que más allá que podemos estar de acuerdo con él o no, levantaron una bandera amazónica, y recuerdo mucho una entrevista que le hicieron en RPP,
Y cuando una de las preguntas más por la prensa, mucho más exigente y pensada, yo recuerdo que le dijeron: oiga, Alberto, ¿y usted qué es lo que quiere? Más o menos ese era el tono, o qué busca. Y Alberto tuvo una respuesta corta, categórica y contundente. Recuerdo con mucha claridad, fue en RPP, Alberto dijo en esa época de la batalla: buscamos y exigimos respeto. Entonces la Amazonía no se niega a la explotación de la riqueza. Somos conscientes que necesitamos hacer eso, pero con claridad dentro de los parámetros ambientales, de los estándares de respeto al medio ambiente ya existentes y señalados. Y decíamos en ese momento que necesitábamos tener la sabiduría que tienen los pueblos amazónicos, los chayavitas, los candoshis, los cocamas, cocamillas, los chapras, los iquitos. No, porque solamente teniendo esa sabiduría se podrá entender la Amazonía. Por eso es importante que estos tipos de conversatorios se pueda transmitir y se pueda escuchar. Primero a los que tienen la formación científica, pero a los que tienen también la formación científica de estar ahí permanentemente y de conocer de manera directa de cómo entender esa Amazonía que muchas veces no es comprendida. Yo con estas palabras quiero dar por inicio este conversatorio que va a llevar hoy y mañana, y que estoy seguro, con las mentes lúcidas que tenemos presentes y agradeciendo una vez más a todos los participantes y a los asistentes, que hoy día estamos y mañana también habrá que estar, inauguramos este conversatorio, que va a ser el primero tal vez de este género, pero estoy seguro que no es el último. Habrá que continuar. Muchísimas gracias por su paciencia. Palabras del señor presidente del Congreso de la República, señor congresista Víctor Isla Rojas. Bien, seguidamente vamos a invitar al señor Carlos Sumaeta Vázquez, vicerrector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Señor vicerrector, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor presidente del Congreso de la República del Perú, distinguidos miembros de la mesa, distinguidos académicos, respetables autoridades que están presentes, señores invitados. Traigo el saludo de la comunidad universitaria de la Amazonía peruana, representado en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, primera universidad afincada en la Amazonía y que tuvo y tiene el reto y la responsabilidad de conducir la formación de generaciones enteras durante 52 años de su historia. No es fácil hacer patria en la Amazonía. No es fácil formar profesionales en una tierra alejada y falta de conectividad. Por ello, con todas las limitaciones con que cuenta nuestra universidad durante estos 52 años de vigencia de nuestra universidad, hemos tratado de dar cabida a todos aquellos que desinteresadamente han contribuido a formar profesionales, y que nuestra universidad, con el presupuesto que todos ya conocemos de las universidades públicas, ha tratado de copar las provincias de Loreto, todas las provincias de Loreto. El horizonte de su enseñanza y de su formación de la universidad está presente en la ciudad de Yurimaguas, en Nauta, en Contamana, en Requena, en Caballococha. De esta forma, y dando cabida también, producto de una serie de leyes
que ha hecho posible de que ingentes cantidades de recursos humanos, no solamente de la zona urbana de Loreto, sino de pueblos olvidados históricamente, de las zonas de frontera, están siendo formados en nuestra universidad, a través de una serie de políticas que también en este gobierno ha tenido a bien tratar de formar a aquellos de escasos recursos, como es la beca 18, y que en esta oportunidad tenemos 150 estudiantes que han ingresado en esta oportunidad en este año. La realidad cultural en nuestra Amazonía, caracterizada por su diversidad, aún no es percibida con los nuevos paradigmas que emanan de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y de la UNESCO, sobre el valor de la diversidad cultural, en cuyo marco conceptual dicha diversidad debe ser percibida como un valor cuyo reconocimiento debemos enseñar a las nuevas generaciones como práctica de interculturalidad. Es decir, desde la sociedad mestiza que sigue viendo a dichos pueblos con los prejuicios que tradicionalmente hemos heredado de las generaciones anteriores, los que implican percibirlos como sociedades de menor categoría, víctimas de racismo. En consecuencia, aún no hemos aprendido socialmente a reconocer en los pueblos amazónicos sus capacidades para decidir sus propios proyectos de desarrollo. Por lo tanto, tampoco reconocemos su derecho a decidir sus destinos como sociedades diferentes a las sociedades mestizas. Estos enfoques o percepciones sociales negativas vienen significando grandes impedimentos para una praxis social de relaciones armónicas, en cuyo marco podíamos elaborar proyectos de desarrollo pertinentes a las características y necesidades propias de cada cultura, en las cuales se exprese la propia cosmovisión que ha cultivado los pueblos, que implica tanto su autopercepción como sujetos de su propia historia, como la previsión de un futuro propio, pero compartido con los demás pueblos que hoy se ubican en este territorio amazónico, que sin dejar de ser peruano, posee características diferenciales que deben ser tenidas en cuenta por quienes tienen hoy el poder político para gobernar a nuestro país. En consecuencia, se hace necesario que el enfoque de desarrollo de los pueblos amazónicos se fundamente en el reconocimiento de la heterogeneidad cultural y lingüística, para fortalecer, como lo propone la UNESCO, en el documento ya citado anteriormente, esta diversidad, respecto a lo cual dicho organismo internacional expresa la necesidad de convencer a los encargados de adoptar decisiones y a las distintas partes interesadas de la importancia de invertir en diversidad cultural en cuanto dimensión esencial del diálogo intercultural, que lejos de ser una amenaza para la comunidad internacional, es su más grande fortaleza. Esta nueva forma de percibir la diversidad cultural, en el caso de la Amazonía, debe llevarnos a buscar nuevas estrategias para facilitar el diálogo intercultural, que debe alcanzar su mayor expresión en la elaboración de proyectos de desarrollo respetuosos y fortalecedores de dicha diversidad, única forma de promover la incorporación de los pueblos amazónicos al valor de la peruanidad, es decir, para que dichos pueblos perciban una actitud de respeto, perciban una actitud a su personalidad cultural y sientan que de parte del poder político hay un pleno respeto de los derechos
que como pueblo se les reconoce, que es lo que expresa la Organización de las Naciones Unidas en el documento Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado por la Asamblea General en el año 2007. Considero que este reconocimiento es fundamental para promover y lograr que dichos pueblos abracen la peruanidad, sin resquemores o desconfianzas, y se sientan comprometidos con la búsqueda común que todos los peruanos debemos hacer para lograr el mejoramiento de la calidad de vida como nación. La UNAP, para este caso, debo expresar que venimos realizando acciones precisamente en dicho sentido, tanto dando oportunidad de formación profesional de jóvenes indígenas en las diversas facultades, como en la difusión de la riqueza cultural de dichos pueblos para generar una actitud de respeto que luego se exprese en la vigencia de relaciones interculturales que posibiliten el desmontaje del racismo que viene interfiriendo nuestra armónica comunicación y la comprensión del valor de la diversidad. Es este respeto para nuestra percepción la condición indispensable para construir una peruanidad de profunda fortaleza entre los pueblos que habitamos este hermoso país. Nuestra universidad, fiel al respeto de los jóvenes y de la población que en ella habita, ha construido facultades y escuelas de formación profesional en los ámbitos de antropología social, de lingüística, y tiene conversatorios que próximamente, y es la oportunidad para invitarles, que en el mes de mayo tenemos aperturados los diálogos por el futuro, lenguas indígenas. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tiene un centro cultural y un centro de investigación de lenguas indígenas. Para ello, nuestra universidad está trabajando para llamar y hacer consenso entre todos los que habitamos y todos los que formamos profesionales en la universidad, podamos decir nuestra palabra. A nombre del señor rector de nuestra Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, quiero agradecer al Congreso de la República, en la persona de su presidente, esta invitación que nos da la oportunidad de dar las palabras y estar presentes en este conversatorio que, como ya lo dijo él, como le expresó, deben ser muchas de estas y deberíamos de aterrizar en un documento que haga posible y viable las ideas que nosotros podemos expresar aquí. Muchísimas gracias. Bien, gracias, señor Carlos Maeta Vázquez, vicerrector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Bien, señoras y señores, la instalación de este conversatorio sobre realidad, desarrollo y autonomía de pueblos amazónicos, abrazando peruanidad, ya ha quedado constituido por el señor presidente del Congreso. Vamos a pedir 2-3 minutitos, señor presidente, un pequeño intermedio para instalar la primera mesa con los expositores, con los señores panelistas y poder dar inicio a este conversatorio que tendrá 4 partes, 4 mesas. Pedimos, por favor, pequeño intermedio. Directo desde el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, donde ya se viene desarrollando el conversatorio Realidad, Desarrollo y Autonomía de los Pueblos Amazónicos, abrazando peruanidad. Hay que señalar que el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, fue el encargado de inaugurar este conversatorio que se llevará a cabo hoy lunes 13 y mañana martes 14 también se va a estar desarrollando acá en el Congreso de la República. Durante las palabras que tuvo el presidente del Congreso acá en el hemiciclo en la inauguración de este conversatorio, él ha señalado de que el Perú tiene muchas riquezas
y unas de ellas están en la Amazonía. Incluso dijo que se requiere hacer explotaciones dentro de la Amazonía y de esta manera estudiar las riquezas que hay ahí en esa parte del país. También sostuvo que la Amazonía se debe preservar y asimismo indicó que debe... Expositores el señor Valdemar Espinosa, el señor Alberto Chirif, los señores panelistas Santiago Manuén y la señora Paula Letts. Como presidente de la mesa y moderador de esta primera mesa, el señor Juan Carlos Morante, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Reiteramos, Juan Carlos Morante, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Pueblos amazónicos, ahí podemos ver ya a los expositores, al señor Valdemar Espinosa y al señor Alberto Chirif. Hay que indicar que el señor Valdemar Espinosa es doctor en Historia por la Universidad Mayor de San Marcos. Bien. Y profesor principal a continuación, de su escuela, señoras y señores, de Historia. Ya hemos adelantado parte de la mecánica del desarrollo de este conversatorio. Vamos a dar inicio justamente a la primera mesa del conversatorio, que tratará sobre desarrollo y autonomía en las historias de los pueblos amazónicos, integrada por los expositores, el historiador Valdemar Espinosa y el antropólogo Alberto Chirif, y los comentarios a cargo del consejero regional de Amazonas, Apu Santiago Manuén, y la antropóloga Paula Letts de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La mesa, como ya lo hemos indicado, será presidida por el doctor Juan Carlos Morante, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La palabra, señor rector, por favor. Audio para los micrófonos de mesa, por favor. Buenas noches, estimados señores expositores, panelistas, estimados participantes. Vamos a dar inicio a esta primera mesa, Desarrollo y Autonomía en las Historias de los Pueblos Amazónicos. Tenemos en primer lugar nuestro expositor, el doctor Valdemar Espinosa. El doctor Valdemar Espinosa es doctor en Historia por la Universidad Mayor de San Marcos, profesor principal de Ciencias Sociales y destacado investigador de su Escuela de Historia. Ha sido director del posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, ha publicado más de 200 artículos y 30 títulos sobre etnohistoria andina prehispánica y el periodo de la conquista, entre los que destacan la destrucción del Imperio de los Incas y economía y política del Tahuantinsuyo. Recientemente el libro La Amazonía del Perú, Historia de la Comandancia General de Maynas, publicación del Fondo Editorial del Congreso y del Banco Central de Reserva. Entonces dejamos la palabra al doctor Valdemar Espinosa. Cada expositor tiene 15 minutos para presentar su ponencia. Señores, buenas noches. Saludo tanto a los profesores que están en la mesa como a los que están en la platea. Mi tema trata sobre las conexiones de la selva y el imperio del Tahuantinsuyo. Es el primer punto con el que se inicia este conversatorio. Quiero comenzar esta breve exposición con una memorable advertencia del recordado Mar Bloch.
La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero sería vano agotarse en comprender el pasado si no se sabe nada del presente. Pienso que se trata de una cita trascendental para introducirnos en las remotas etnias de la selva peruana, para conocer sus vínculos con las culturas de nuestra sierra y costa. Todo aquel enorme contorno geográfico, más grande que Irlanda, ahora llamado selva peruana, fue conocida por los antiguos pobladores andinos con la palabra sacha, que quiere decir bosque, mientras que sacharuna significa gente de los bosques. Durante el virreinato, consolidado ya militar, política y eclesiásticamente, la bautizaron con el nombre de Gobernación y Comandancia General de Maynas, palabra nativa usada para designar el zapote. Maynas es zapote. Los sacharunas fueron agrupaciones humanas que desde sus primeros tiempos no se contentaron con poblar las selvas húmedas y cálidas del oriente andino, sino que con este afán que caracteriza al ser humano, recorrieron, inspeccionaron y se establecieron en otras comarcas. Así, treparon por las laderas de la cordillera oriental para poco a poco poblar y sedentarizarse tanto en las cordilleras como en el litoral. Tal epopeya ya comenzó hace más de 12.000 años antes de ahora. Numerosas fueron las etnias de la montaña que continuaron viviendo en sus remotos hábitats, con un desarrollo cultural que podemos llamar detenido, en tanto que los que se aventuraron a quedarse en la sierra y la costa, a través de los milenios evolucionaron hasta crear grandes civilizaciones cuyo sumo son las de Tiahuanaco y el Tahuantinsuyo. Sin embargo, pese a esas diferencias, nunca perdieron el contacto entre los unos y los otros desde los más vetustos milenios. Esas mutuas influencias han quedado grabadas en la ideología mágico-religiosa, reflejada en la arquitectura, divinidades, farmacología, etc. En la era de los incas, la mito-historia evidencia que Antisuyo era solamente la montaña que pertenecía al Tahuantinsuyo. Lo que queda fuera de él configuraba la región sacha, es decir, el boscaje, la selva, donde vivían los sacharunas u hombres de la floresta, los selvícolas. Si la selva alta recibía el nombre de Antisuyo, es lógico que sus pobladores hayan sido llamados antirunas. Así lo evidencia Huamán Poma de Ayala. Los informes sobre las relaciones entre Sierra Andina y selva amazónica en las épocas pre-inca e inca no son abundantes, pero existió una notable continuidad cultural entre poblaciones andinas y habitantes de la selva alta o piedemonte, sin certeza de una jerarquización política que hubiera asignado a los selvícolas un estatus de inferioridad claramente marcado. El Antisuyo solo llegó a los pisos ecológicos ubicados hasta los 1.800 metros sobre el nivel del mar en unas partes y a 1.000 en otras. Así lo demuestran los restos de caminos, puentes, tambos, templos y centros administrativos. La infraestructura inca está ausente más abajo de la citada altura. Ahí acaba el Antisuyo, más allá comienza la zona sacha o salvaje. Incas, aymaras y demás etnias tenían perfecto conocimiento de la existencia de los sacharunas, con quienes intercambiaban una serie de productos, por lo menos una vez al año, por rutas y en lugares fijos que conocían por tradición. Por ejemplo, hay pruebas múltiples de las redes de trueque que asociaban los cañares serranos con los jíbaros o shuar. Los palta andinos conocían también materiales provenientes de la misma selva. Los primeros obtenían plumas ornamentales y algún algodón del oriente. Lo mismo ocurría con los fracamuros, los cuales intercambiaban algodón, madera de palma, lanzas, sal, hachas de cobre, cuyes y hasta algunos camélidos.
Se puede afirmar acerca de la ascensión hacia los Andes y el traslado a la costa de multitudes silvícolas de la sociedad shuar. La etnia palta de la actual provincia de Loja en el Ecuador exhibía honda raigambre shuar o jíbara. Lo mismo sucedía con los de Ayabaca, Huancabamba, todos los piuranos, todos los tumbesinos, todos ellos tienen ascendencia jíbara. Más al norte, la etnia Pansalio, al septentrión de Ambato y Latacunga, mantenían estrechas relaciones económicas, políticas y matrimoniales con los quijos del Piedemonte Oriental. Los curacas de la Sierra de Quito, de manera similar, mantenían vínculos con la selva alta, gracias a intercambios económicos y relaciones de parentesco. Lo llevaban a cabo mediante dos medios, alentándoles a visitar la sierra y enviando mercaderes como agentes para mantener alianzas. Los Yaro de Pasco, Tarma y Huancas mantenían perpetua relación con los Axánicas o Campas del Cerro de la Sal. En tal circunstancia los acharrunas caminaban hasta las faldas orientales de los tres señoríos serranos para intercambiar bienes y personas. Así nunca se les agotaba el algodón, tabaco, plumería y madera dura. A la etnia axánica, en la etnia axánica es rotunda la influencia de la religión costeña. Hasta ellos llegó el prestigio del dios Pachacamaite, que tales como los axánica denominaban al Pachacamac, superhombre que originaba y controlaba los temblores, terremotos y cataclismos. Y también la pétrea figura de Urpayacha, en forma de palomita, esposa del referido Pachacamá. Lo interesante es que su recuerdo perdura hasta hoy. Los acharrunas en el imaginario de los incas aparecían como caníbales y magos herbolarios. Los miraban como a pueblos alejados del Estado, si bien por ahí nace el sol. A los chunchos los reputaban altivos, pero los consideraban atrevidos en lo que toca técnicas y a civilicidad u organización social. De conformidad a Huamán Poma de Ayala, la ideología del orden del mundo entre los incas comprendía parte del espacio selvícola o amazónico. En el escudo imperial que el aludido cronista dibujó en uno de sus folios de su nueva crónica y buen gobierno, en la porción derecha oriental presenta arriba Ana, Antisuyo o noreste, una palma de chonta y un uturunco o jaguar, mientras que abajo Lurin, Collasuyo, sureste, de donde procedían los incas, delinea dos amaros o anacondas. Todo, dice Huamán Poma, representa las primeras armas heráldicas incaicas, lo cual es muy significativo, porque los incas aparecen más vinculados al Antisuyo y no al Collasuyo, ni al Contisuyo, ni al Chinchaysuyo. Huamán Poma pareciera que quiso dar a entender que la unidad e identidad inca dependía de este suyo cálido y húmedo de la selva. De allí que el soberano se sintiera obligado a conquistar aquella zona o suyo que le hacía falta. Entre el Antisuyo tahuantinsuyano y el espacio sacharruna o selva baja, hubo por lo tanto una frontera política y cultural que separaba las tierras altas de la selva. Sin embargo, entre los de arriba y los de abajo proseguían los intercambios simbólicos y económicos para complementar sus producciones, pero estaban desunidos por una línea de fortificaciones o de colonias de mingmas destinados a controlar los intercambios entre esos mismos mingmas y sus vecinos bárbaros. Los incas solo intentaron anexar la región más cercana, la del Antisuyo, hecho perfectamente documentado. Huamán Huayna Capa, por ejemplo, emprendió la conquista de la etnia Pacamuro, de la que se halló derrotado y en fuga, de modo que los mencionados Pacamuros no pudieron ser incorporados al Tahuantinsuyo. Por el Antisuyo y aún más allá hicieron exploraciones Ini Capa Yupanqui, Inca Roca y su hijo Turunco Achache, e incluso el Inca Maitacapa Amaro, Urco Amaro, Tupac Inca, hermano mayor de Tupac Inca Yupanqui. Los incas aseguraban haber tenido influencia hasta el Alto Purús, zona que llamaban Huanuco Marca. César León habla de un primer avance de Inca Yupanqui
en pos de la Marumayo, ahora Madre de Dios, el que abandonó obligado por una sublevación de los collas. Una segunda expedición más exitosa se le atribuye a Túpac Yupanqui, hijo de Pachacute. Otros cronistas escriben sobre la expedición a Chunchos y Mojos, previa preparación de 2 años. Para eso entraron por el Amarumayo, con sus riberas pobladas de etnias desnudas que manejaban con destreza arcos y flechas. Le fue imposible conquistarlos empleando las mismas técnicas que ponían en práctica en la sierra y costa. En la selva fue imprescindible las bondadosas donaciones y reciprocidades sin muestras de sujeción militar ni política. Con todo, retuvo a muchos chunchos, a quienes los trajo para fundar el pueblo cocalero de Tono, en la provincia de Paucartambo, a 26 leguas al este del Cusco. Son los primeros mitimayes selvícolas del imperio. Avanzaron y entraron a Mojos, comarca fértil, muy poblada de gente guerrera, ubicada entre los ríos Beni y Mamoré, actualmente en la República de Bolivia. En muchos puntos neurálgicos de la frontera del este, para contrarrestar ataques y saqueos de las señas tribales, fue urgente levantar fortalezas y poner guarniciones de mitimayes. Así ocurrió en los lindes con los guaraníes, también en Camata, para defenderse de los chunchos. Más tarde iba a ocurrir lo mismo en la frontera oriental de los chupachos, para salvaguardarse de los panataguas. Lo sorprendente es que Huayna Cápac pudo extraer un pelotón de flecheros y caníbales chunchos para engrosar su ejército de conquista y represión. Los llevó a sus expediciones para devorar a sus opositores más recalcitrantes. Nobles y plebeyos, una vez comprobadas sus culpas, fueron entregados a los chunchos para que, sin matarlos, poco a poco los comieran vivos. El cronista Anelo Oliva afirma que Mojos y Chunchos, si bien los incas no exploraron sus predios, nunca fueron sometidos verdaderamente. Ni los incas colonizadores, Pachacute, Tupajinque y Huayna Cápac, abrigaron la intención de incorporarlos plenamente debido a la inutilidad de cumplir mitas o trabajos creando rentas al imperio. Se refería a las etnias tribales de la Marumayo, Guayaga y Ucayali. También hay que citar a los serranos chancas, nación guerrera que, una vez derrotada, fue aprovechada por el Estado inca para conformar batallones para sus expediciones de conquista hacia el Chincha y Suyo. Los chancas se portaron muy bien y eso fue causa para que los mandatarios cusqueños incubaran desconfianza y temieran un rearme contra el Tahuantinsuyo. Tal objetividad motivó la decisión de desaparecerlos. Como los chancas se informaron a tiempo de lo que se tramaba contra ellos, 6,000 fugaron de Huaraz, internándose por Conchucos rumbo a Lamas, en el actual departamento de San Martín. Allí viven los que se consideran sus descendientes. En recuerdo de su caudillo han erigido un monumento en el sitio más alto de Lamas. Asimismo, hay que memorar lo que ocurrió con los guaraníes del Paraguay. Impulsados por la mítica existencia de un paraíso al oeste de ellos, es decir, en la meseta del altiplano andino, emprendieron una emigración en pos de esa tierra sin mal. Pero Huayna Cápac les salió al encuentro, los venció y capturó a muchos que, en condición de cautivos, los trajo a la cordillera nevada de Vilcanota para confinarlos allí. El frío helado de la cordillera enfermó de hipotermia a los mencionados guaraníes. Pasaron a la historia con el sobrenombre de chiriguanos, lo que vale decir escarmentados con el frío. En un ambiente de estas condiciones, las etnias tribales mismas dudaban del gobierno de los incas. Se habían dado cuenta que al comienzo los atraían con señales de paz duradera para lentamente transformarlos en dominados absolutos con fines de producción estatal. El inca lo consideraba un servicio obligatorio, los otros una retribución. El inca buscaba el dominio total, el otro la autonomía e independencia. Si esto no se cumplía, los echarrunas se retiraban y suspendían el intercambio. El Zapa Inca podía enviar expediciones punitivas para castigar
a esos sacharrunas, beligerantes e insumisos. Hay una tradición amuecha que pinta a los incas como seres avaros, que en lo profundo de sus conciencias desdeñaban a los silvícolas, incluso a sus huacas. Lo importante es que jamás sacharrunas y punarrunas o andinos suspendieron sus relaciones de intercambio de productos en ningún momento de la historia peruana. Gracias. Muchas gracias, doctor Valdemar Espinosa, por su excelente exposición. Nuestro siguiente expositor es el señor Alberto Chirif, antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha dedicado 40 años de su vida profesional al estudio de temas amazónicos, en especial sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas. Consultor independiente, autor del Atlas de Comunidades Nativas en 1977 y la introducción a la reedición de La Sal de los Cerros de Estefano Varese en la segunda edición del Fondo Editorial del Congreso. Las palabras del señor Alberto Chirif. Buenas noches, señoras y señores. El discurso del desarrollo, entendido como proceso siempre creciente de la sociedad, tiene una escasa profundidad histórica. En un artículo llamado justamente Desarrollo, Gustavo Esteva señala cómo entre mediados del siglo XVIII y el XIX el concepto de desarrollo evolucionó de una noción de transformación que supone un avance hacia la forma apropiada de ser a una concepción de cambio que implica encaminarse hacia una forma cada vez más perfecta. Añade el autor que en ese periodo evolución y desarrollo llegaron a emplearse como términos intercambiables entre los científicos. Y en esto radica uno de los meollos del problema. La evolución así concebida debe ser un proceso que lleve a situaciones cada vez más perfectas, y el desarrollo también. Engels completó la idea cuando, trasladando las ideas de la evolución biológica al campo social, estableció las etapas del tránsito obligado de todas las sociedades, las cuales, partiendo del salvajismo, debían pasar por la barbarie y alcanzar finalmente la civilización. Es curioso cómo los más acérrimos anticomunistas y los más convencidos católicos han asumido esta tesis sin cuestionarse su origen. Ese inicio del siglo XX, con el afianzamiento cada vez mayor de la sociedad industrial, del capitalismo y de la ciencia tal como hoy la conocemos, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se configuran las características que deben regir las relaciones entre los países del mundo, que la noción de desarrollo cobra importancia. El desarrollo queda así marcado por la forma que le imprime un país determinado, los Estados Unidos, que logra que su modelo se convierta en objeto de deseo general. El trabajo posterior es entonces conseguir que la vehemencia por poseerlo sea mundial. Antes de ese tiempo no se hablaba de desarrollo. Los misioneros de los siglos XVII y XVIII no conocieron ni intentaron nada parecido al desarrollo de los indígenas. Lo suyo era la evangelización, la conquista espiritual, como la calificaron, aunque ella en muchos casos lo fue también material, en la medida que junto con los sacerdotes, en especial en la sierra y en la costa, se establecieron encomenderos y autoridades diversas que se apropiaron de la fuerza de trabajo de los indígenas. En ese proceso de evangelización, los misioneros realizaron cambios que tuvieron drásticas consecuencias en el estilo de vida y en el bienestar de las sociedades indígenas. El principal de ellos fue la fundación de reducciones, esas babeles en las que las culturas y las lenguas se confundieron y las gentes quedaron desorientados por falta de referentes sociales para organizar sus vidas en condiciones desconocidas. Pero el cambio más drástico producido por las reducciones fue el reasentamiento en ambientes ribereños de indígenas acostumbrados a habitar en espacios interfluviales. Este hecho abrió un proceso que continúa hasta nuestros días, cuando de ribereños de cursos fluviales muchos asentamientos indígenas se han convertido en orilleros de carretera. Se trata de un cambio grave porque implica a la vez una fuerte presión sobre áreas reducidas y el abandono de zonas interiores del monte, lo que ha tenido severas consecuencias para la buena gestión del territorio y el bienestar de la gente.
Los caucheros del siglo XIX-XX tampoco especularon sobre el desarrollo. Lo suyo, decían ellos, en lo que corresponde a la relación con los indígenas, era un tema de civilización. No es casual que ya por entonces las ideas de Engels al respecto fueran muy conocidas. Si en algo se parecen los caucheros civilizadores a los agentes desarrollistas actuales, es que las acciones de ambos producen justamente lo contrario de lo que los discursos anuncian. ¿Qué tiene que ver con la civilización bien entendida las masacres, violaciones y torturas cometidas contra la población indígena? Y esto sin referirme a los métodos destructivos de la naturaleza para hacer de las gomas silvestres, que en el caso del caucho, es decir, la Castilloa Uley, implicaba la tala del árbol. ¿O qué tiene que ver con los beneficios que anuncia el desarrollo, la contaminación de las personas y de su medio ambiente, el retroceso cada vez mayor de la calidad de servicios sociales, como los de educación y salud, y en fin, la alteración de condiciones de vida satisfactorias a cambio de nada? Por más que lo pienso, en ninguno de los dos casos he podido encontrar la relación. No puedo decir lo mismo respecto a los misioneros, no porque esté de acuerdo con lo que hicieron, sino porque en los casos que no actuaron como monaguillos de poder político y económico, no se les puede acusar de haber lucrado con discursos deliberadamente falsos. No obstante, las tres fuerzas, misioneros, caucheros y agentes de desarrollo, tienen en común la responsabilidad de haber generado aquello que los economistas llaman externalidades, término que a pesar de su aparente inocencia encubre realidades atroces. En el caso de los misioneros, las epidemias que diezmaron a la población indígena, de los caucheros, las torturas y asesinatos deliberados, y de los agentes de desarrollo, estados, empresas, entidades financieras internacionales, el deterioro de la vida de la gente y la contaminación de su salud y ambiente. La otra pregunta que hay que hacer en este momento es si desarrollo significa algo para los pueblos indígenas. En una notable reflexión, Carlos Viteri se pregunta si existe el concepto de desarrollo en las cosmovisiones indígenas. Su conclusión es que en ellas no existe la concepción de un proceso lineal de la vida que establezca un estado anterior o posterior, a saber, el subdesarrollo y el desarrollo, dicotomía por la que deben transitar las personas para la consecución de bienestar como ocurre en el mundo occidental. Añade que tampoco existen en esas cosmovisiones conceptos de riqueza y pobreza determinados por la acumulación y carencia de bienes materiales. En cambio, agrega, los pueblos indígenas tienen una visión holística acerca de lo que debe ser el objetivo de los esfuerzos humanos, que es buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el buen vivir, que se define también como vida armónica, que en idioma quichua se define como alin causai o summa causai. Por las dos consideraciones expuestas, como son la escasa profundidad histórica del discurso del desarrollo y la ausencia del concepto de desarrollo en los pueblos indígenas, es que ahora le daré un giro al tema de la presente mesa titulada Autonomía y Desarrollo en las historias de los pueblos amazónicos, para entrar más bien a analizar qué es lo que hay detrás del concepto y cuáles han sido las consecuencias de las políticas de desarrollo para los pueblos indígenas. La palabra en general está en un franco proceso de desvalorización.